Muchísimas gracias por la invitación. Está bueno hablar después de esta conversa que fue intensa en contenido y en visión. Algo interesante que se dijo y que a mí me permite hacer el enganche con lo que voy a hablar es que la legalización del mercado de drogas o de los mercados de drogas tiene un profundo contenido social y político. No se trata acá solamente de regular una actividad económica, como puede ser la producción, la distribución, la venta, el consumo, la adquisición de estos bienes, que son las sustancias psicoactivas y con los cuales la humanidad se vinculó a lo largo de toda su historia, sino que se trata de cambiar una gran injusticia que es la prohibición de las sustancias. O sea, cuando yo entiendo que acá hay una base, digamos, de ideas que es compartida, pero no está mal recordar que atrás de la prohibición de las drogas y en particular de la prohibición del cannabis hay un fuerte emprendimiento de control social a ciertas poblaciones y que hay una vocación de discriminar a algunas poblaciones, como fue la población afroamericana, digamos, que está en el origen de la prohibición de cannabis, que luego en el resto del mundo, por alguna razón, asumimos como propia y que hoy estamos, por suerte, empezando a desmontar. Agradezco muchísimo a la conferencia por invitarme, son 20 años ya, hoy le preguntaba a Pablo, la primera fue el 2003 acá en Argentina, luego fue regional, y esos 20 años de conferencia argentina y latinoamericana de drogas son la historia o acompañan la historia y han acompañado los mojones de cambio entre los cuales los uruguayos y las uruguayas nos sentimos muy acompañados, porque siempre fue un espacio donde pudimos alimentarnos de ideas. ¿Sí? Vengo de Uruguay, creo que ya se dijo, pero lo recuerdo. Primero, América Latina es la región del mundo más avanzada en términos... Sí, perfecto, gracias. Pero una previa que hace a la región. América Latina es la región del mundo más avanzada en términos de legalización de cannabis. ¿Sí? Esto dicho así es una frase impactante, quizás un poco por mérito propio, pero también porque el resto del mundo viene muy lento. ¿Sí? Europa es la siguiente región que nos sigue, no ha tenido tantos avances, más allá de que Alemania anunció que va a legalizar de una manera muy integral y amplia el mercado de marihuana, lo cual es una muy buena noticia por el peso que tiene ese país en el concierto internacional. Y fuera de eso, Sudáfrica, Israel, Australia, no tenemos mucho más y solamente por la vía o básicamente por la vía del cannabis medicinal. De todas maneras, en América Latina tenemos una gran desigualdad interna en términos de los avances. Uno podría decir que tenemos como una especie de pirámide si ordenamos los países de los que hemos avanzado más hasta los que no han avanzado prácticamente nada. Es decir, somos muy poquitos los que avanzamos mucho, después hay como un cierto pelotón del medio, un grupo del medio que está con algunos avances y luego hay un grupo mayoritario que no tiene prácticamente ningún avance. Cuando me enfrenté al desafío de decir, bueno, ¿cómo ordenamos esta información? ¿Cómo clasificamos? Es difícil, porque ¿qué es lo que uno consideraría un avance en el terreno de la legalización del cannabis? Bueno, podríamos decir leyes nacionales, pero eso nos deja con información un poco recortada. En estos 15 minutos no la vamos a poder abordar todo, pero es cierto que hay países con leyes aprobadas y muy poca implementación, o implementaciones defectuosas en el sentido de que el acceso es muy restringido o las oportunidades de producir están muy desigualmente distribuidas. Disculpen, esto no lo hago por chauvinismo, pero es cierto, mi país, Uruguay, es el país más avanzado en términos de legalización del cannabis en Latinoamérica, es el único país que tiene una ley que regula todos los usos y por lo tanto es integral, y también es el primer país del mundo de la época moderna, post-convenciones internacionales de drogas, en haber legalizado el mercado de cannabis. Y eso, bueno, a mí me pone muy contento como uruguayo, pero también nos da una gran responsabilidad en términos de cómo apoyamos o de cómo logramos que otros países se inspiren en lo que nosotros hicimos, porque nuestra ley se aprobó en 2013 y estuvimos muy solos hasta que Canadá se sumó como segundo país en 2017, y realmente es mucho más fácil cuando otros países lo están haciendo y uno tiene a otros con quienes conversar.
Así como digo que es la primera legalización, también digo que es una legalización que ha, digamos, por inexperiencia, por falta de otras experiencias con las cuales compararse o inspirarse, ha cometido, si se quiere, bueno, errores, imperfecciones o cosas que hay que ir corrigiendo y que hoy son parte de una agenda de eventual transformación de las leyes que hoy están vigentes. Legalización con un fuerte componente, esto también hay que señalarlo, con un fuerte componente de control estatal. ¿Sí? No es un modelo de legalización inspirado, si se quiere, en el libre mercado, como pueden ser los de algunos estados norteamericanos que han avanzado en este sentido, Colorado, Washington, California, Oregon. Es una legalización donde el Estado juega un papel importante. No produciendo, y esto puede llamar a confusión porque nuestro presidente dio una entrevista en la BBC de Londres y dijo que no estaba de acuerdo con que el Estado produzca marihuana, cosa que no sucede. Pero sí hay un fuerte control en base al otorgamiento de licencias y en base a un registro de usuarios. Es decir, que las personas para acceder tienen que registrarse en un registro público y eso, por supuesto, es parte de lo que algunos consideramos un exceso en el control estatal. Sí creemos que está bueno que haya control estatal, pero quizás el hecho de registrar uno a uno a los consumidores adultos resulta un poco una intromisión demasiado grande de la órbita pública en las decisiones privadas. Y dejo mi país rápidamente. Luego marco dos países y agradezco esta excelente presentación con movimiento y todo que preparó la gente de intercambios. Luego hay dos países que los definí como que se encaminan fuertemente a una legalización integral. El caso mexicano, bueno, la senadora ya estuvo hablando, o sea que me adelantó mucho trabajo en ese sentido. Es un camino interesante porque realmente fueron los usuarios que por la vía de los recursos de amparo ante el Supremo Tribunal de Justicia fueron obteniendo permisos legales para acceder al cannabis y eso sentó jurisprudencia. Es un camino bien distinto al del caso uruguayo, que es más el gobierno, el Poder Ejecutivo el que presenta un proyecto y luego el Parlamento el que lo aprueba y lo discute. El caso mexicano, si se quiere, es más desde la raíz de las organizaciones sociales, más allá de que el sistema de partidos hoy lo ha tomado, pero también parece estar en un stand-by que al menos los que lo observamos de afuera no sabemos bien por qué. En el 2018, cuando se hizo esta misma conferencia en Ciudad de México, el ambiente era como que rápidamente se iba a legalizar. Y bueno, y eso no ha sucedido, ya han pasado 4 años de ese momento. Y eso no ha sucedido. También México es un país que ya tenía legislación sobre cannabis medicinal de nivel nacional, pero con avances quizás no todo lo amplios que muchos esperan. Colombia, que tiene, hoy lo hablábamos, hay un legislador colombiano que nos acompaña en la conferencia y un militante de las cuestiones canábicas. Colombia es un país donde también hay amparos judiciales, donde las personas pueden cultivar legalmente hasta 20 plantas para su consumo personal, no pueden comercializar lo producido legalmente, pero sí pueden autoabastecerse con 20 plantas, una cantidad nada menor. Pensemos que, por ejemplo, en Uruguay hay un tope de máximo de 6. Colombia tiene esto y tiene una de las legislaciones de cannabis medicinal, no es nuestra función discutirlo, pero tiene una de las legislaciones de cannabis medicinal más importantes del contexto internacional y una producción de cannabis medicinal que allí va con sus características posicionándose y como en todos lados, con esta discusión que Petro ha traído entre el sector corporativo, empresarial y las comunidades históricas y la producción, digamos, popular de sectores populares de cannabis y esa tensión allí con cómo se reparte la torta del negocio, ¿no? Bueno, estos dos países, uno diría, observa condiciones políticas para que rápidamente o en un plazo de algunos años, ojalá que rápido, ahí me juega la esperanza de que esto suceda, más o menos rápidamente se sumen al grupo de países con legislación de legalización integral, en México por lo que ya explicamos y además en Colombia porque el nuevo presidente lo instala como un gran tema de agenda pública. Es decir, cuando hace su discurso de asunción, el primer tema específico de política sectorial que menciona Gustavo Petro es la política de drogas y habla de impulsar una reforma en las convenciones. Vaya desafío, pero está claro que el objetivo político está puesto. Luego tenemos una serie de países al cual injustamente yo me olvidé de agregar a Puerto Rico, pero hoy Rafi
me estuvo actualizando. Es difícil tener la información de todos los países, estas conferencias también ayudan, que tienen legislación de cannabis medicinal. Tienen legislación a nivel nacional de cannabis medicinal. Algunos, como es el caso de Argentina, la han ido mejorando. Es decir, no tienen una, sino dos, y en general la segunda ola ha sido en el sentido de la ampliación. Hablamos de legislaciones vinculadas a cannabis medicinal y también a cáñamo industrial, algo que per se no es que esté prohibido por las convenciones, pero que realmente se ha desarrollado muy poco en las décadas, digamos, donde las convenciones, especialmente la de 1961, han regido. Estos, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina tienen leyes nacionales. Distinto es la discusión de cómo funcionan estas leyes, ¿sí? Y excede el alcance de esta conferencia o de mi exposición, pero lo cierto es que hay criterios muy distintos de cómo funciona, y realmente quizás Puerto Rico sea la excepción, pero en el resto de los países no hay el tipo de acceso al cannabis medicinal que vemos en otras partes del mundo. Es decir, no hay flores de cannabis, no hay aceite full spectrum, no hay posibilidad de una gama más amplia de productos derivados del cannabis con fines medicinales, sino que hay una versión muy desde la óptica médico-farmacéutica y con una fuerte preeminencia de las agencias sanitarias en el tipo de regulación que se alcanza. Distinto a lo que ha pasado en Alemania, Canadá, Israel, que las regulaciones medicinales son bastante más amplias. Luego tenemos países que calificaríamos con algunos avances. Chile no tiene una ley de cannabis medicinal como tal, sí tiene una ley de drogas relativamente reciente, desde 2005, es decir, que no rige las leyes de la década del 60 y 70 como pasa en otros países, como en el caso de Uruguay u otros, que es bastante más flexible porque es una ley moderna, pero no tiene una ley específica de regulación legal del mercado de cannabis. Lo mismo Brasil, leyes que se han discutido en el Congreso Federal de Brasil con poco avance, pero por la vía de la reglamentación o por la vía de algunos reglamentos, en el caso de Brasil de Anvisa, su agencia sanitaria, sí han tenido algunos avances. Y bueno, y finalmente hay un importante grupo de países, se podría sumar Cuba ahí también, que no tienen ningún avance y donde la prohibición del cannabis sigue rigiendo a carta cabal, más allá de que pueden existir en estos países algún caso de algún paciente que pudo tramitar una orden de importación de cannabis medicinal, pero realmente son muy escasos y son países que se mantienen en una posición prohibicionista bastante estricta y dogmática, que ojalá pueda cambiar, pero que siguen con muy pocos avances. Así que hasta acá llegó el muchacho pronosticador del cannabis en América Latina. Sí, preguntas o comentarios, porque esto es un proceso muy dinámico. Una de las cosas que uno aprende, que esto no es, o sea, no son situaciones binarias de prohibición-legalización, sino que en la salida de la prohibición hay un espectro muy grande de alternativas y posibilidades, y puedo haberme olvidado de algún dato importante que ustedes me pueden complementar. Diga. Yo creo que ahí lo que a veces sucede es que se necesitan liderazgos fuertes que logren impulsar el primer tránsito a la ruptura del prohibicionismo. En Uruguay, José Mujica y el Frente Amplio. Aquí en Argentina, bueno, Mara Brauer, que estuvo hoy abriendo en la conferencia, y algunos ministros que tomaron el tema. En el caso colombiano,
bueno, Santos, el presidente Santos instaló el tema, pero ahora Gustavo Petro con muchísima fuerza, pero también parlamentarios como Bolívar, que nos va a acompañar mañana. Es decir, veo que uno esperaba quizás que la que fue en su momento ministra Sánchez Cordero tuviera quizás el apoyo suficiente en el gobierno o en el sistema político para liderar, porque un poco uno lo que percibía era que era esa figura la que había traído el tema, más otros parlamentarios, pero bueno, no sé si por ahí nos falta alguna manifestación más clara desde liderazgos políticos más definidos que puedan y hacer ese empujón necesario, ¿no? Porque lo cierto es que en ese tránsito uno tiene muchas veces que lidiar o que vincularse con una sociedad que se ha formado en el previsionismo y que entonces mayoritariamente tiende a rechazar la legalización. Entonces se necesitan vocerías que de alguna manera generen las condiciones sociales y políticas para que la sociedad entienda que esto es innovador, a mucha gente le puede dar inseguridad, pero que es un escenario mucho mejor y que tiene sentido. Y eso hay que salir y fundamentarlo y hay que sostener esa posición. Pienso que por ahí, por el lado más político puede venir la cuestión y no tanto por lo técnico, porque después modelos, digamos, de ya a esta altura del partido, hay evidencia científica, hay estudios disponibles, hay experiencias, modelos ya implementados en los cuales inspirarse de distinta índole. O sea que los ingredientes están, falta quien tome el liderazgo. ¿Alguna otra pregunta? Ernesto. Ernesto, dale. Bueno, sí, Ernesto pregunta acerca de lo que uno podría definir como la captura corporativa de los beneficios, ¿no? Es decir, que las grandes empresas o corporaciones asociadas muchas veces a mercados en el norte, a bolsas de valores en los países centrales, se apropien digamos, de las grandes oportunidades de producción y de generación de ganancias con esto. Es todo un tema. Es todo un tema y no es un tema solamente de cannabis, ese es el punto. Porque si nosotros los latinoamericanos miramos las principales áreas de generación de valor económico, en la producción, en el comercio, en el agro, nos vamos a encontrar con corporaciones muy parecidas. Entonces, ¿por qué sería distinto en el cannabis? Es decir, parece difícil pedirle al cannabis que sea como una especie de burbuja del capitalismo, que es el sistema en el cual estamos lidiando. Sí creo que es necesario que los sistemas de legalización se propongan a sí mismos un componente de justicia social y que entonces no pase que los que históricamente abastecieron el mercado de cannabis y sufrieron las consecuencias de la penalización sigan presos mientras ahora aparecen grandes empresarios a llenarse de los bolsillos con el cannabis, ¿no? Que eso es un poco lo que está pasando y es muy impactante. Muchas veces, inclusive en el caso de Estados Unidos, con comunidades más desde el punto de vista étnico-racial, los afroamericanos y los hispanos que mantuvieron funcionando el abastecimiento de sustancias psicoactivas y pagaron por ello con mucho sufrimiento, hoy no son precisamente los propietarios y gerentes de las grandes firmas que producen cannabis. Y eso hay que tomarlo. ¿Cómo? Es toda una discusión. Porque muchas veces la regulación puede ayudar, pero también las grandes corporaciones encuentran la manera de aprovechar cada resquicio regulatorio para incorporar beneficios. Acá en Argentina creo que han pasado cosas interesantes como delegar al nivel local, provincial o inclusive a nivel de municipalidades la posibilidad de producción, que el Estado juegue un papel importante inclusive en la producción o en la asignación de licencias. Evitar la integración vertical, es decir, que una sola firma tenga la producción, la distribución y la comercialización al público. Si tenemos integración vertical, eso es un problema. Velar porque el mercado, digamos, o las oportunidades de las tiendas que comercializan el cannabis, el retail, como se le dice en el mundo de negocio, no sea de grandes cadenas, sino que sean pequeños empresarios. Un poco lo que pasa con la farmacia, ¿no? Nosotros
yo tengo 40 y algo, los que nos criamos de chicos con el viejo farmacéutico que era un vecino del barrio que tenía una farmacia. Hoy hay grandes cadenas que son las que se encargan de esa distribución. Entonces, bueno, es una tensión que no la va a resolver solo el cannabis, pero sí que es posible hacer algunas cosas. Bien, solo quería agregar algo, Diego, que quizás no dijiste y me parece importante, especialmente en la experiencia uruguaya, ¿no? Uruguay con su iniciativa de regular el mercado de cannabis ganó una elección y cuando perdió la elección el gobierno que lo había promovido sostuvo la misma regulación. Por lo tanto, si para algunas personas que están legislando o gobernando desde los ejecutivos ese es un temor, bueno, hay algunas experiencias que demuestran que por ahí no deben temer. Sí, y asociado a eso, que en Uruguay la aprobación popular de la legalización creció durante la implementación. Es decir, que los miedos sociales que existen tienen más que ver con la mitología que se construye en torno a la legalización, con todo lo malo que va a pasar si se legaliza. Los adolescentes van a consumir en masa, se va a desplomar la percepción del riesgo, bueno, nada de eso sucedió en Uruguay. Entonces, es bueno también tomar los datos de Uruguay y utilizarlos para fundamentar, porque esos grandes, digamos, mitos se van cayendo, por suerte. Bien, Gino, después si querés, Diego se queda con nosotros, podés dialogar con él. Les pido un fuerte aplauso para Diego. Gracias, Diego, por acompañarnos.